sino de un autor posterior que se llama Baker, de apellido. Baker. Y Oscar Baker Baker, sí. es impresionante, es mucho más directo, es decir, yo creo que es mismo el sucesor de Stuart Allen, y todas las afirmaciones que él hace, todos los pequeños estudios que yo recibo a través de Truth for Today, se llama. Es un grupo también posterior es decir, a Hechos 28, y por tanto se dedican a magnificar el gran secreto. Y este es bimensual y recibo siempre y lo leo, siempre lo leo. Y siempre saca de Oscar Baker uno o dos artículos que son cortos, pero no os imagináis qué directo es y qué simple y qué sencillo. Entonces, yo sé que Oscar Baker, que por lo menos en 1985 todavía era vivo, era alguien que se cuenta que el doctor Whirlwill perseguía continuamente. Donde estuviese Oscar Baker estaba también el doctor Whirlwill, porque escuchaba y imitaba mucho de aquello que Oscar Baker enseñaba. Entonces, yo esto lo tengo, esta información, por un miembro del cuerpo, se llama Ken Laprade, que fue coordinador en España una serie de años, 5 o 6 años. Yo creo que Charo lo conoce muy bien. Y ahora es... ¿Oscar Baker es después de Stuart Allen? ¿Perdón? ¿Oscar Baker es después de Stuart Allen? Sí, yo creo que trabajaron juntos. Stuart Allen falleció y digamos que Oscar Baker continuó, y yo no sé hasta cuándo, pero estoy viendo que envié una serie de artículos de él, cortos, muy cortos, pero de una sencillez, de una... así como Charles Wells y menos Stuart Allen es más directo, pero son muy trabajados, hay que trabajarlos, hay que escudriñar bien cada cosa. Este dice exactamente lo mismo, pero resumido en pocos párrafos. Y se hace tan claro. Entonces ahora estaba haciendo un pequeño artículo que era los paralelos entre Moisés y Pablo. Y se me ha hecho una luz tremenda, porque tremenda no, pequeña siempre, porque eso es lo que digo, que no para nuestro Dios de iluminarnos el entendimiento. Los paralelos entre Moisés y Pablo, y habla de que fueron todos librados de Egipto, como sabemos, pero ciertamente la gran mayoría cae en el desierto. Sus cuerpos caen en el desierto y solo entra la nueva generación. Y él dice, el paralelo con Pablo es impresionante, porque a Pablo también lo abandonaron todos, la incredulidad de los gentiles, a quien les llevó el gran secreto, que es la iglesia única reconocida después de Hechos 28. Y ciertamente la iglesia sigue vagando en la religión, en el desierto. Ellos fueron castigados en el tiempo de Moisés por su incredulidad a no entrar en el territorio cuando podrían haberlo hecho, y se dedicaron a vagar 40 años. Es exactamente lo que está ocurriendo también en este llamamiento y la esperanza del misterio. Es precioso porque... como sabéis, nuestro Padre siempre nos alerta y nos dice, ocúpate de tu salvación y no te estés preocupando si estés salvo, si no es salvo. Pero nos viene esto al pensamiento, es un remanente tan pequeño. Hay grupos, es verdad que hay grupos que están magnificando el gran secreto, como Ronnie McCarry,
de Truth for Today y se juntan y tienen reuniones como nosotros. Pero Oscar Baker es muy claro a decir que esto es una iglesia invisible, que no hay denominación ninguna, no hay templo donde nos juntemos y donde ciertamente cada miembro tiene que unirse a su cabeza. Y esa juntura además la hace él, no la hacemos nosotros ni podemos juntar a nadie. Curiosamente tiene una frase que es que no es contagioso como el sarampión, no podemos contagiarle a nadie esa relación, tiene que ser en su fe y la juntura la hace Dios y por la fe entonces nos trasladamos a esos lugares celestiales. Y esto fue también en esta semana en que ciertamente también revisando los artículos vi aquel salmo, porque y además justo en una reunión informal entre creyentes de aquí, de otras denominaciones, pero que todos muy asustados con lo que está ocurriendo en la educación para nuestros hijos, y todos muy indignados y todos queriendo hacer alguna cosa. Y bueno, vine para casa, seguí trabajando y vi ese mismo salmo. Si los fundamentos se derriban, ¿qué podrá hacer el justo? Y la respuesta está en el versículo siguiente. Es exactamente, seguimos mirando a Dios. Y es precioso porque es la única respuesta que nosotros tenemos. Algunos pueden leer ese salmo y pensar, no, los fundamentos de Dios nunca podrán ser derribados. Y no, la verdad es que vivimos en una sociedad en que están siendo derribados todos los fundamentos que Dios tenía por propósito en todos los aspectos. Y esto es de gran preocupación. Entonces el padre me decía, no hay jamás que resistir a esa corriente, no hay que resistir en absoluto. Lo que tenemos que hacer es seguir mirando arriba, donde nada puede haber. Es decir, aquí los fundamentos en la tierra, todos los propósitos de Dios están a ser derribados. Todos. Y además estos creyentes, que ciertamente son cristianos, pues ocurre lo que dice este Oscar Baker. Están vagando por el desierto porque no conocen la verdad. Entonces nosotros podemos hablar con ellos y decirles que ciertamente la doctrina de Romanos, que hay mucho también para la iglesia del cuerpo, dice que la degradación va en aumento y que la gente, ciertamente perdiendo su sensibilidad, se entregan a la lascivia. Y las mujeres, dejando su uso natural, pues igual, se juntan unas con otras y otros con... Pero esto está llegando a ser un problema muy grave en las familias cristianas, porque sus propios hijos están cayendo en ese gran problema. Y es precioso porque la única salvación que nosotros tenemos, liberación, no es luchar contra esa corriente, sino que le hacemos caso a Dios, de que el mundo va a ir de mal a peor y que ciertamente llega a su colmo y esto acaba. Y entran esos escenarios que vemos en el Apocalipsis porque Dios retira su protección y entonces les da aquello que ellos quieren. Pero imaginaros lo trágico que es que no haya nada en lo que agarrarse. Es decir, al no conocer las Escrituras, y por eso es tan importante escudriñarla, solo podemos tener opiniones de los hombres. Y en su buena intención ellos quieren oponerse a ese curso que nuestro Dios dice que va de mal a peor. Pero nosotros no. Nosotros cuando vine y pude hacer la revisión de ese trabajo, si los fundamentos son derribados, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Simplemente vivir
por la fe en aquel sitio donde nunca fueron derribados. Allí sigue todo como Dios lo ha puesto. Y gracias a él tenemos mucho conocimiento en cuanto a cuáles son sus propósitos. Sobre todo me estoy refiriendo, pues en este caso específico, cómo se está enseñando en las escuelas. Hubo varios comentarios sobre eso, algunos son profesores y tienen que enseñar la igualdad y además comenzar con niños de 8 y 9 años y decirles que tienen que experimentar. Esto se está publicando en las escuelas, esto está al orden del día, más adelantado de lo que nosotros nos imaginamos. Esto es terrible, terrible, porque un niño de 8 o 9 años no tiene formado su organismo. Las mudanzas hormonales se dan con 12, 13 años en los niños y ahí hay un periodo de confusión muy grande. Y son encaminados con 8 o 9 años, además con asignaturas donde tienen que dar obligatoriamente esta parte. Y lo que es cierto es que todas las familias tienen estos casos que está produciendo pues muchísimos problemas de salud en los padres. Algunos no consiguen dormir, lloran todo el día, es decir, porque ciertamente esto es lo que está sucediendo. Es clarísimo, y se hablaba en esa reunión, que esto ha existido siempre. Lo que ocurre es que no con esta permisión actual, donde ciertamente nosotros nos regocijamos viendo que esto llega al colmo. Esto llega al colmo. Ciertamente nosotros también nos sentimos afligidos. Nadie está inmune a que nuestros familiares caigan también en este tipo de conflictos. Sin embargo, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales, donde nunca se corrompió, nunca llegó. O sea, el propósito suyo allí se sigue cumpliendo. Y es precioso descansar ahí. Hoy hemos vuelto a estar con todos estos amigos en el campo. Fue preciosa la tranquilidad y la paz que el Padre me dio para estar sosegado cuando haya este tipo de comentarios. No solo esto, la corrupción política es horrorosa, la violencia en el mundo está llegando a términos casi inexplicables, y nosotros con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una gran respuesta, es un oasis donde Dios nos pone. De manera que muy satisfecho voy a enviaros a Sara, este grupo de artículos de Oscar Baker, porque yo qué sé, es impresionante. Llevo como 5 o 6 artículos suyos y deleitándome con la simplicidad como lo hace, en que ciertamente es una gran bendición tener abierto como Dios nos está abriendo el gran secreto. Y pido disculpas otra vez, ya me alargué otra vez hablando. No, es genial, Juan, porque de alguna manera, pues, es lo que Dios nos muestra, ¿no? Hacer, pues, digamos, en lo que Dios nos muestra. Bueno, pues ya Sandra, mi hermana, ya les había comentado que, digamos que Liliana, mi hermana, es la que se va a encargar del canal de YouTube, de subir todas las enseñanzas de Sky, y ya creo que lo tiene al día. El blog ya está. Voy a mostrarles ya mismo cómo está quedando. Ya se han subido enseñanzas de las que Juan me ha mandado y wow, es lo que tú dices, es redescubrir una cantidad de cosas maravillosas que están en la escritura y genial que esté disponible porque digamos que hemos tenido tanta palabra durante tantos años que a veces se nos olvida lo que hay y la belleza de lo que hay es increíble. Entonces yo les voy a compartir un momentito
Me voy a tomar 5 minutos, solo menos de 5 minutos, para mostrarles acá. Este es el blog, ¿sí? Acá se llama Cristo es todo en mí. Esta es una redacción que me mandó Juan, pero es un pedazo, Juan, porque solamente me dejó subir estos caracteres. Entonces, no sé si quieras volverlo a redactar, pero solamente con cuatro líneas, porque no me deja subir más. Me toca mirar la manera de cómo hago para fijar acá esto más grande. Y acá pues ya ustedes pueden ver las enseñanzas. Digamos que lo que estamos haciendo es una primera introducción para que la gente sepa de qué se trata lo que está publicado. Y acá abajo ya le puede dar la persona descargar libro completo aquí. Entonces le da clic y se va inmediatamente al PDF para que lo pueda bajar. Entonces acá están pues todos los artículos que ya he estado subiendo y pues que ya está disponible, ya pueden comenzar a, a consultarlo. Y pues la idea es poder seguir subiendo a medida que Juan me vaya mandando, pues ir subiendo los contenidos. Después ya los iremos agrupando acá un poco más organizado. Entonces ya por lo menos ya iniciamos. Bueno, entonces era eso lo que quería compartirles por este momento. Entonces ahora sí. Carita, ¿por dónde podemos acceder o Envíe el link. nos digan los pasos? O sea, que... No, es muy fácil, simplemente entran a esta dirección que se llama Cristo en mí, ya te la envío. Ya la pongo ahí en el chat, mejor dicho. Ok. Y ya ahí Sí, pueden... es que todos vayamos teniendo esa información de cómo entrar. Acá está, ahí la mandé al chat. Y la voy a mandar también aquí la estudio bíblico, control B, ahí ya está también en el estudio bíblico. Gracias. Ahí ya la tengo. Entonces, sí, para que vayan a ir consultando las cosas que quieran, ahí va a estar absolutamente todo subido. Y pues a medida que, digamos que estaba demorada en el sentido que yo estoy mirando como lo que me manda Juan en el correo, si puedo sacar esas introducciones que Juan nos hacía cuando nos mandaban los estudios y ponerla, pues me parece lindo porque también hay inspiración divina ahí. Entonces, pues ahí está, igual, ahí no sé cuánto nos tardemos en subir todo, pero la idea es que ya empezamos. Buenas noches. Genial. Hola. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí. Bueno, esto es, digamos, como un paréntesis para que pronto el jueves que tenemos, los jueves que tenemos reuniones así como informales. ¿Qué pasó? Ahí te escuchamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. yo leyendo algunos libros de los que Juan envió, de pronto hay una parte que yo no entiendo muy bien y eso me ha costado un poquito de trabajo de entenderlo, que es como la estructura. ¿Sí? Por ejemplo, dice que se va a analizar, por decir algo, unos versículos de Corintios. Entonces dice que la estructura, entonces aparecen unas letras, aparecen como palabras claves de los versículos. En eso estoy perdida. Entonces, de pronto, como vamos a empezar a mirar más y de pronto más algunas personas van a empezar a estar leyendo, nos gustaría que pronto en una clase, en algo de los jueves, digamos, una explicación un poquito más para poder entender esa parte, porque la verdad sí, yo hasta lo salto, yo digo, Dios mío, ¿será que no estoy entendiendo bien o qué? Pero me ha costado mucho trabajo entender esa estructura para poder pronto, más adelantico, nos puedan regalar una explicación. Sí, sí, déjame que me alegra que saques este tema porque sé que no es fácil de entender. Sin embargo, como todo lo que nuestro Dios nos va mostrando, cuando se ve el diseño, es precioso y más sencillo de lo que podemos imaginar. Solo para, es decir, se descubrió, y es una parte importante que prueba la inspiración de las escrituras
y esto no fue ni Charles Wells, y quien primero realmente lo puso de manera abierta sí que fue Bullinger, que en su libro La Biblia me lo dice, explica efectivamente cómo se hacen estas estructuras. Pero ya en siglos pasados hubo personas que se dieron cuenta. Las estructuras es la manera como nuestro Dios inspirado nos deja ver, digamos, que la selección en su palabra de donde tienes que extraer la sustancia. Y entonces se vio que esta estructura, que también se utiliza, los escritores lo hacen, sobre todo en la poesía, lo que ahí ves en estas letras, para no alargarme mucho, es una A, B, C, D. Y en el libro, como te digo, de Bullinger, de cómo disfrutar la Biblia, él hace un estudio mucho más completo. Pero dice, nosotros vamos leyendo las escrituras, cualquier porción, y vemos la palabra, por ejemplo, alturas. Es una hipótesis. Entonces, el siguiente versículo cambia y tiene otra palabra, amor. Si nosotros vamos leyendo, encontramos otro versículo donde aparece altura, y ahí colocan la A primera que tú ves en esa estructura con la A segunda en el otro versículo donde aparece. Y a seguir viene amor, que corresponde con la B. Y es curioso porque como se hace es que después en la porción de esa porción de las escrituras, el miembro A, B, C, D, que queda en el medio, es ciertamente lo que Dios quiere más resaltar. ¿Entiendes? Y lo demás es información adicional a esto que está en el medio. Esto es un poco para que te hagas una idea, porque sí que podemos hablar más profundamente. Y es cierto que ahora yo tengo así algún cuidado. Esto me ha ayudado a mí en qué, sobre todo en ver las palabras cuando estoy estudiando las escrituras, porque es hermosísimo ahora que me vienen al pensamiento un montón de esa misma palabra donde aparece en otros lugares, porque Dios utiliza sus términos de una manera perfecta. Entonces, si es la misma palabra, y aquí hay que tener un cierto cuidado, porque la misma palabra griega se puede traducir de muchas maneras, por tanto no nos es muy fácil nosotros coger esta estructura, es decir, conseguir verla. Por eso es que estos autores hablan tanto del término griego. Y ellos sí que entendían perfectamente cuando aparecía el término griego, hacer esa selección A, B, C, D. ¿Okay? Y luego te lo ponen en itálico. Lo único que tienes que hacer es, cuando veas una estructura, y hay unas que son más sencillas que otras, estas estructuras pueden ser en varios formatos, pero es lo que ellos llaman la alternancia. A, B, A, B. ¿Entiendes? A con A tiene una idea similar y están aquí juntas. Y B con B. Es decir, y así hacemos la comparación de los versículos que están apareciendo en las escrituras. No te preocupes si no las comprendes todas, pero ten un poco de atención haciendo la correspondencia de las letras. Ya verás que comienzas a ver el diseño divino, porque es precioso. Luego lo ves geométricamente como está y es perfecto. ¿Entiendes? Es perfecto. Se ve que los versículos del 1 al 5 de tal libro tienen después su correspondencia
con el 40 y el 45, y estos son dos miembros que es precioso verlos porque te suman información a lo que consigues ver en los 5 primeros versículos. Esto es precioso, es genial, como te digo. Y me encanta que saques el tema, pero siempre que Dios nos lo vaya explicando, o sea, yo ya consigo ver la hermosura que tiene por detrás, pero ni por eso soy consciente de todo. Ya lo he intentado hacer en las Escrituras, el doctor Wilwell lo enseña en este libro. Se trata de ir viendo la idea esencial de cada versículo, esperar a ver dónde aparece el siguiente, y así es como se descubre la luz de las Escrituras. Me estoy acordando ahora del Apocalipsis. ¿Dónde está el tercer ay? ¿Dónde está el tercer ay? Que era exactamente cuando cae Satanás y sus huestes. Y con esa estructura se llega perfectamente a ver cuál es el ay, el tercer ay, que no está en las Escrituras. Es decir, está como en oculto, pero con estas estructuras se llega perfectamente a ver con toda claridad y toda la simplicidad que tiene nuestro Dios y la hermosura. Es como nuestro Padre nos llama la atención. Y esto es perfecto en toda la Biblia. Esto es precioso, eso no lo pueden hacer los hombres, autores tan diferentes, y que se puede hacer una estructura desde el principio hasta el final de las Escrituras. De ahí, por ejemplo, que Génesis se corresponde con el Apocalipsis. Es precioso. Y es viendo todas estas estructuras que vemos el diseño, como las estrellas, todo perfecto, cada palabra en su original. Como te digo, el no conocer el griego, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver una palabra y sin embargo, que se traduce en varios versículos de distintas maneras, sin embargo es una misma palabra griega. Ahí es más difícil para encontrar este tipo de estructuras, pero eso es lo único que tienes que tener en cuenta. Ver en las letras, hay unas que están en itálico y hay otras que están en el abecedario normal. Junta A con A y ya vas a ver que hay ideas paralelas. Ah, bueno, muchas gracias. Pero hay más que hablar sobre esto, claro que sí, podremos tratarlo. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Gracias, Juan. Vale, muy bien. Vamos a arrancar entonces directamente la enseñanza. Voy a compartirles pantalla. Vamos a retomar un poquito a donde quedó Amparito. Con esa súper enseñanza de Amparito de la vez pasada. Entonces, acá vemos, haciendo una alusión, ¿cierto?, a lo que es ese, digámoslo, tercer cielo, donde está el lugar santísimo que se representa acá como en esta cúpula, que es el lugar que nuestro Dios ocupa, donde está su trono, ¿verdad? Y Él se separa, es decir, se santifica a sí mismo por encima de todos sus seres creados que nunca se revelaron, que estarían hacia la parte de abajo. Es como pues una imagen alusiva para poder imaginar un poco cómo es esta parte. Y allí en esta parte, en esa parte que es inmaculada, allí mora su esencia. Ahí es donde está el único que es inmortal y habita en luz inaccesible. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en el desarrollo de lo que vamos a ver hoy. En 1 Timoteo 3:16 nos lo dice, el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible. Inaccesible. Como Él es y habita en luz inaccesible, por eso está la figura de Jesucristo. Entonces, voy a pasarme un poco. Espera, voy hacia atrás o hacia adelante. Espérate que ahora no sé qué hice. Acá, listo. Ay.
Ay, Dios, espérate. ¿Qué se me hizo? Acá está. ¿Ahí están viendo la presentación? ¿Hola? Sí, Hola. sí, Sí, señora. sí, 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 Sarita, vemos. sí. Vale, vale. Entonces, en este, que es el lugar santísimo, habita Dios con Cristo, el cual intercede por nosotros y lleva a cabo su obra redentora, ¿sí? Esta intercesión es genial porque es como el puente, ya que Él es, como dijimos acá en este versículo, inaccesible. Muy importante tener en cuenta esa palabra. Y es donde habita el rey del palacio, ¿sí? Como volvemos a decir, inaccesible. Allí no se puede entrar, él está oculto. Y nos contaba Amparito que no es por esconderse, sino que se encuentra preparando el programa, su propósito de redención. O sea, diría yo que, bueno, ya estaba hecho o ya está hecho, digámoslo así. Es que lo sabe todo y todo lo ve, entonces está ahí, se está llevando a cabo absolutamente todo. Entonces, todo el énfasis que hemos querido hacer en todo este estudio de Efesios, en esta parte que nos hemos profundizado bastante, que son lo que llama en el libro, lo que dice Pablo, las inescrutables riquezas de Cristo, es todo esto que estamos aprendiendo. Y es ahí exactamente el sitio donde nos sentó juntamente con Él, por encima de todo principado y potestad que no se reveló. Entonces, aquí, cuando tengamos esa epifanía o esa aparición, esa manifestación, ¿cierto? De la misma manera nosotros en la aparición con Cristo quedamos fundidos exactamente con Él. Desde esta parte salimos, ¿sí? Es la esperanza, es nuestra esperanza, ya lo sabemos, del cuerpo de Cristo, que se conecta con la gloria del más alto de los cielos, donde ahora se halla oculto el Señor en el lugar santísimo. Esto es fantástico, porque si nos damos cuenta, conecta perfectamente con Colosenses, ¿no? Entonces dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, es decir, en este lugar es donde estamos nosotros en este momento. Bueno, en el resto del palacio están las criaturas que no se revelaron, ¿cierto? Que están más abajo, pero no tienen acceso al lugar santísimo porque ciertamente nuestro Padre está allí oculto, es inaccesible. Estas criaturas que están aquí abajo no precisan de redención, siempre han estado al lado de nuestro Padre y ellos se deleitan esperando la obra de redención de los más bajos. Ellos saben de la obra que Dios va llevando en nosotros y se alegran y festejan esto que está pasando en nosotros. Y aguardan también la manifestación en gloria, la aparición del Señor Jesucristo con su cuerpo. Entonces volvemos a reiterar que acá en esta parte, este es el trono al cual nosotros ahora tenemos acceso en Cristo y no ellos. Entonces, y lo que estamos haciendo énfasis y hablando en estas clases que hemos tenido estas semanas, hemos estado hablando solamente de esta parte de acá. O sea, aún no hemos pasado a la creación de seres espirituales. Todavía vamos a hacer un énfasis acá. Entonces, siguiendo en esa línea, vamos a ubicarnos, hoy vamos a ver un poquito más profundo Juan 1. Importantísimo ver Juan 1 y cómo es que se explica la palabra con estos versículos de Juan. Entonces, habíamos dicho, esta es la explicación que nos da Welsh y vamos a ahondar un poco más en el tema. Juan 1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en el principio, ay, ¿qué pasó? Sin tiempo, sin espacio, antes de que el mundo fuera y antes de que cayera,
era el verbo, que era la palabra, el logos, que es Cristo. Desde aquí todo fue pensado para luego ser creado. Y nos vamos a enfocar entonces un poco en esta parte, ¿cierto? Donde el todo es Dios el Padre, ¿cierto? Y el verbo, acá me quedó mal esta flecha es de acá desde el centro, pero en el principio lo que hace Dios es revelarnos su gloria centrada en el verbo divino. ¿Sí? Este es el gran misterio, es un gran misterio también esto de la unidad en tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es bellísimo entenderlo y creo que hoy lo vamos a entender aún más. Juan 1:1 entonces nos dice lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Si lo traducimos a que el verbo es Jesucristo, quedaría en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahorita vamos a explicar un poquito más profundo todos estos detalles. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo, por eso lo relacionamos acá con Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis, escrito en ese versículo, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acá hay otra palabra, hay una connotación muy interesante y es que el verbo o la palabra o también el logos, que en griego es o logos, se usa como un título y tiene que ver también con decretar para crear. O sea, esta es la única palabra que crea, es decir, Jesucristo, que es el logos, que es el verbo, es el único que decreta para crear, ¿cierto? Obviamente sabiendo todo el misterio que hay en esta unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decreta para crear y para darle nombre a todo lo que Dios el Padre había planeado en su habitación. Aunque esta palabra decreta para crear no es la misma palabra que se usa bueno, ahorita más adelante lo vamos a mirar. Es una palabra única que se adjudica a Cristo. Ya lo vamos a ver más adelantico. Entonces, Dios creó a través de su palabra y es a través de la palabra que es Jesucristo que Dios restaura su creación a sí mismo, ¿sí? Hebreos 1:3 nos corrobora un poco esta parte, que nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿sí? Y es fantástico porque nunca se me va a olvidar una frase que dijo Juan en una enseñanza, que decía que la Biblia, si uno la toma en hojas, un libro de la Biblia, pues es muerto, porque finalmente quien vivifica esa palabra escrita es Cristo en nosotros, es la que le da vida, porque Él es la palabra, ¿cierto? Entonces, no solamente es lo que, es lo que decreta, lo que se decretó, lo que Dios nos dejó, no solamente la palabra escrita, que es Cristo vivo en medio de esa palabra también, sino es todo lo que se creó, los planetas, los nombres, todo lo que existe. Entonces, pero solamente sale de ese logos, de esa palabra para crear. Muy bien. Quien monta el caballo blanco es denominado también el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:13 nos dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Me encanta este uso. Muy bien, aquí entonces vamos a revisar los tres aspectos importantes, bueno,
cosas, todo el Primera de Juan tiene unas riquezas increíbles, pero acá vamos a ver 3 aspectos importantes de Primera de Juan 1:1. Entonces vamos a mirar esta palabra era. Entonces dice, en el principio era el verbo. Era significa o connota preexistencia. No que llegó a ser, sino que ya era. Es decir, el verbo era o existía, ¿sí? Denota que el logos existía continuamente, sin un comienzo ni un final, un ser eterno e inmutable, ¿cierto? El logos no solo existía en el principio, sino que además existía en la mayor intimidad posible con el Padre. La segunda parte de Juan 1:1 nos dice, el verbo era con Dios, ¿cierto? Y este con significa la coexistencia. Se da a entender que aún siendo igual en esencia con el Padre, hay una distinción que permite la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad. Y aparte de todo, tiene que haber esta distinción o esta coexistencia porque, digamos, la figura de Jesucristo fue hecha para poder, condesciende Dios a Jesucristo para poder conectar con la creación. La otra parte de este versículo dice, y el verbo era Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios. Entonces, el verbo es la absoluta divinidad de Cristo. Entonces, me encantan estas 3 partes porque el era connota la preexistencia, el con connota la coexistencia y el verbo era Dios es la absoluta divinidad de Cristo. Y es fantástico poder entender en dónde estamos sentados nosotros y cuáles son las características de Dios y Jesucristo en ese lugar donde nosotros estamos ahora sentados. Bueno, espérate. Entonces, vamos a mirar la palabra, ¿sí? Una palabra es la expresión de un pensamiento. Juan 1:1 nos dice en el principio era el verbo, que dijimos que era la palabra logos, que es la palabra griega 3056, perdón, que significa algo dicho, incluido en el pensamiento. Me encanta. Que es un tema, el sujeto del discurso, es un razonamiento, una facultad mental, ¿cierto? Entonces, esto que Dios tenía en el pensamiento, en la mente, en su mente, en su profundidad, en su interior, es la expresión divina de Cristo, ¿sí? Y el logos, que es la palabra, y acá era donde hacemos la gran diferencia, que no es en el sentido gramatical, porque en el sentido gramatical es rema, noema o epos, sino con referencia al pensamiento de Dios conectado con la forma que es Cristo, ¿sí? Pero esa palabra es la que decreta, o sea, este Cristo que es el Logos, el único que crea, es el que decreta la creación, ¿cierto? Y le pone nombre a todo, o sea, es el dueño de su creación. Entonces, Cristo es esa perfecta expresión del pensamiento de Dios, ¿sí? Es Dios Hijo encarnado para conectar directamente con los hombres y por ende con la creación, con toda la creación que se desprende de ahí para abajo. O sea, nosotros hasta ahora estamos viendo la parte del lugar santísimo, digámoslo así. Estamos viendo aquí donde habitan. ¿Cómo es esto de este desprendimiento de Dios a Hijo, de Dios a Dios Hijo encarnado? ¿Sí? Y hay una respuesta muy simple y sencilla y es por la razón también por la cual se hace es porque Dios es inaccesible y la figura de Cristo está hecha para ser accesible a esa creación. O sea, para que Él condescienda también a esa creación. La revelación en el tiempo enseña que aquel quien es llamado Elohim en Génesis es llamado Logos en Juan.
y todas las cosas sin excepción fueron hechas por Él. Entonces vamos a mirar algunas usos. Nos dice, el logos es la palabra en el pensamiento, el razonamiento. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El logos es la palabra hablada, exhalada. La palabra de Dios hace lo que Él quiere. Isaías 55:11 no lo dice. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Salmos 33:6 también nos dice algo de esto. Nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, que es ruach, de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces esta es una palabra, como hablábamos antes, que decreta, que dice y se hace, que es la palabra, que es el logos también, que es Cristo, y que por Él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Acá lo estamos comprobando con la escritura. En tercer punto tenemos el logos, es la palabra conectada con la forma, esto me encanta, ¿sí? Dice venir a existir en concreción o venir a ser, ¿sí? El logos creó todas las cosas en el principio. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, entonces acá ya con estos ejemplos de logos vamos avanzando, y tenemos que el verbo, Jesucristo, declara la mente de Dios con toda precisión y profundidad. Jesucristo es la mente de Dios encarnada. Esto me encanta. Y lo voy a volver a leer porque es fantástico. Dice, el verbo, que es Jesucristo, declara o revela la mente de Dios. Con toda precisión y profundidad, Jesucristo es la mente de Dios encarnada. O sea, para que nosotros podamos ver a Dios, por supuesto lo vemos en la creación, en todo lo que ha hecho. Mateo 11:27 nos dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y a su debido tiempo entonces se tiene la venida del propio Cristo, ¿cierto? Entonces, Hebreos 1:1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Cristo, el Logos, le habla al hombre para que conozca los pensamientos de Dios, para que conozca quién es ese Dios, ese que es inaccesible, cuáles son sus características, dónde está su habitación. Y estas son las riquezas de Cristo, me encanta. También nos dice que en Cristo, el Logos, está la razón de Dios para todo cuanto Él ha planeado y hecho, que es el propósito de las edades. Y es fantástico porque en el mundo, como bien sabemos, hay mucha religión, hay muchos dioses, hay muchas cosas, pero la palabra es tan clara, que es el único acceso a Él es Cristo. Y la única forma de conocer el verdadero Dios es a través de lo que Cristo revela, de lo que Cristo nos revela a través de la palabra, ¿sí? Bueno, entonces, de acuerdo a lo anterior visto,
lo que concluimos es lo siguiente. Antes de todas las cosas era en existencia intemporal la palabra, la razón, el arquitecto, el mediador, el revelador. El Señor Jesucristo, quien es el Logos, el creador y la imagen de ese Dios invisible, ¿no? Esto es clarísimo. Cristo es la fuente de la creación, la suprema autoridad sobre ella. Lo tenemos escrito en Colosenses 1, 15, 17. Y la manifestación plena del poder de Dios en creación. Él es el corazón mismo de las Escrituras. Lucas 24, 44 nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y aquí terminamos esta primera parte, ¿cierto? Haciendo un gran resumen y haciendo una pequeña introducción acerca de la próxima clase. Entonces arriba tenemos un Dios uno en tres, ¿cierto? Y tenemos la figura acá de Cristo, que bien sabemos que antes de que el Todopoderoso emprendiera el primer acto de creación, Él condesciende del Dios inaccesible, incondicionado y absoluto al Dios Hijo, que es Jesucristo, o al Hijo que es encarnado para poder mostrarse a los hombres y a su creación. Hasta el momento solo hemos hablado de estas dos partes. Si lo ubicamos dentro de la figura del tabernáculo, pues estamos hablando del lugar santísimo, estamos hablando de donde va a ser nuestra epifanía, estamos hablando de donde estamos sentados a la diestra de Dios, en los lugares celestiales, en ese tercer cielo, que es como si fuera un reino, un palacio, como lo queramos imaginar un poco, pero nosotros estamos en la parte más alta y escondida, estamos acá con Cristo. Antes de que nosotros pasemos a la creación espiritual que hace Cristo, a la creación de ángeles, arcángeles, serafines y toda criatura espiritual, vamos a hablar un poco de la parte donde Dios es invisible, ¿cierto? Esta parte la vamos a explicar, la vamos a ahondar un poquito en la próxima clase, ¿sí? Porque Dios, hablábamos iniciando esta enseñanza, nos dice la palabra que Dios es, ay, se me olvidó la palabra. A ver, que me están prestando atención, me ayudan. Que habita en luz inaccesible. Gracias, Amparito. Inaccesible, muy bien, esa era la palabra que quería que tuvieran en su mente. Como Dios es inaccesible y es invisible también, en el reino de lo condicionado y manifiesto, pero visible en las cosas hechas. Por esa razón también está hecha la figura de Cristo. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Aquí quería decir una cosa y se me acaba de escapar. Claro, acá esta parte cuando dice porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿cierto? Quiere decir que nosotros aquí, en esta cuarta parte, que todavía nos falta bastante para llegar acá, ¿cierto? Este es el desde la creación del mundo, porque antes tenemos acá la creación de los seres espirituales, de las criaturas espirituales, que esto lo vamos a ver mucho más adelante,
Y aquí estamos, es en esta parte. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de este Dios invisible, inaccesible. Me encanta eso. Entonces, es muy importante tener claro esta razón de Cristo, ¿no? Ah, ya me acordé lo que les quería decir. En el plan, en el pensamiento de Dios, en esa mente de Dios, cuando Dios crea, porque Él crea primero en su mente, Él primero crea en su mente y después esa manifestación, ese plan de salvación a través de Cristo lo manifiesta, ¿sí? Y acá hay una cosa muy interesante que también tenemos que considerar y es que este Cristo creado también, digamos que fue creado con todas las probabilidades de fallo de ese hombre o, o esas criaturas, no solamente ese hombre, sino esas criaturas espirituales y después el hombre, ¿cierto? Que tenían libre escogencia o libre albedrío. Entonces, digamos que había la probabilidad de que alguno de esos seres pecara, ¿cierto? Y usara su libre albedrío hacia una parte, no hacia la parte de Dios, sino hacia la otra parte. Y por eso también Cristo estuvo preparado desde el inicio para cualquier cosa que llegara a suceder. En este caso sabemos que el que se reveló y al que le sucedió ese irse hacia el otro lado fue al ángel de luz, pero pudo haber sido cualquier otra entidad espiritual creada. Entonces esto es muy interesante entenderlo desde este punto de vista, porque Dios lo tiene todo contenido en Cristo. O sea, tiene todas las probabilidades de lo que podía pasar en lo que iban a crear. Entonces, toda esta explicación, lo que queremos ahondar en esta parte, lo que queríamos era realmente poder conocer un poco más a fondo las características de ese Dios inaccesible, las características de ese Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que nosotros estamos allí también sentados dándole ya el enfoque a lo que hablamos en el libro de Efesios. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos a dejar. La próxima clase vamos a introducir sobre el Dios invisible. Muy bien. Entonces, por aquí voy a dejar de compartir y le doy la palabra al que quiera hablar. Entonces están abiertos los micrófonos para quien quiera hablar. Bueno, pues, pues respecto a todo este tema que hemos venido hablando y pues como siempre pues lo he dicho en algunos audios y también en las reuniones, nuestro Padre nos está dando cada día una información tan bonita, yo digo bonita, ¿no? Pero tan sencilla y tan llena de carne, podría decir, para nosotros. Y lo más importante es que la está dando en el tiempo preciso y en el momento preciso en que nosotros debemos recibirla. Porque muy seguramente antes, no sé, bueno, estamos hablando pues en este momento. Yo siempre he compartido que, bueno, como se ha dicho, que Dios tiene con cada uno de nosotros un particular se me fue la palabra, trato, un particular trato, porque pues conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y así como nosotros somos diferentes, pues así mismo nuestro Padre nos trata. Y cuando nosotros decimos que estamos sentados allí en esos lugares celestiales, eh, verdaderamente nosotros deberíamos sentir esa presencia cada día de estar allí sentados en esos lugares celestiales. Yo, yo compartía que siempre ese revestimiento debe ser, o sea, es casi que constante, por lo menos en mi vida, de estar allí sentada en esos lugares celestiales, porque realmente es lo que
lo que nos da la paz verdadera, lo que nos calma, lo que nos saca de todas estas situaciones que están sucediendo en el mundo. Y es maravilloso porque como Cristo fue el que también, estando en ese momento con Dios, pidió eso, ¿no? Que nosotros estuviéramos a esa misma altura de Él, y eso es algo, eso es simplemente una obra de amor, porque es así. Y esa manifestación que yo me recuerdo que antes, no sé si era porque no teníamos suficiente entendimiento, pero de alguna manera yo decía, bueno, pero pues si esta tierra se va a acabar, pues todo está quemado, decía yo, todo está quemado. Y yo veía de esa forma todo, hasta las plantas, todo absolutamente. Yo no veía en la profundidad de la creación como lo estamos viendo ahorita. Y ahora yo veo a través de esa creación a Cristo, porque lo estoy viendo con los ojos de Cristo. Entonces es porque yo veo, es que a veces me dirán, esa Liliana sí es bien exagerada, pero no, yo veo en mi entorno, así, en la naturaleza, en las pequeñas cosas, en el viento, en la hojita, en el animalito, bueno, en lo que sea. Y no solamente por el entorno que tengo, porque pues vivo en un entorno que verdaderamente es muy bonito, pequeño pero bonito, pero lo digo porque ahorita que salí, que estoy en Roma, y a pesar de toda la multitud, porque esta es una ciudad que está llena de gente siempre, que uno no puede ni caminar siquiera, pero yo en pequeñas cosas veía esa luz, veía ese Cristo, veía esa belleza, y a pesar de toda el tumulto y a pesar de todo, entonces es esa manifestación siempre que nosotros estamos teniendo, y deberíamos, y pues de alguna manera debemos entenderla, porque a veces nos preguntamos, pero ¿será que sí es cierto? ¿Será que me estoy fanaticando? ¿Será? No, es simplemente que nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, y pues todo esto que nosotros estamos recibiendo se manifiesta, y es vivir esa presencia. Simplemente pues quería como comentarles eso. Gracias, Lilianita. Juan y Amparito, ¿quisieran aportar algo más? Tranquilo, Juan, hable, que acá lo estamos escuchando. Yo no me canso de escucharte, así que bienvenidas tus palabras. No, pero es genial poderle dar la oportunidad a alguien que tenga cualquier cosa también en su corazón, y Sí, no sé, es claro que es precioso, Yo y sé. que podemos vestirnos de Cristo, manteniendo siempre nuestra limitación. Cada vez veo más ventajas. Ese gloriarnos en nuestras debilidades, lo entiendo cada vez mejor. Creo que es la actitud correcta cuando estamos sentados en los lugares celestiales, cuando aquella luz inaccesible, pero que se ha hecho muy palpable en Cristo y está en las Escrituras. Es por eso que escudriñar y ver a Cristo. Me acuerdo de un artículo que es Jesucristo es el centro y la circunferencia de la Biblia. Y es un deleite poder leer, y es cierto, cuando Él nos aviva el entendimiento en los pequeños detalles en las Escrituras, cómo se refieren a Él, cómo se refieren a algún aspecto de su ministerio aquí en la tierra, cómo nos abre el entendimiento en que ciertamente Él es el creador de todo, cómo se hace visible en las cosas hechas. Curiosamente, en las cosas hechas recuerdo aquel otro artículo en que vimos que la creación tiene los seres morales y los que no tienen moral. Es decir, en la creación vemos la exactitud matemática que tiene la astronomía,
que tienen las matemáticas, que tienen la geometría y que los hombres han descubierto y que lo han visto y que hay una perfección por detrás que es inaccesible, es completamente lo que testifica que hay un autor por detrás que lo hace todo bien. Y después en esa creación están los seres morales, porque nuestro Padre, si hubiese hecho todo como las estrellas y como el sol, que sale siempre a la misma hora, va dando su círculo anual perfecto, pues entonces no tendría una familia, tendría juguetes. Tendría muchos juguetes, pero él, por lo que entendemos en Cristo, él procuró una familia y para eso hizo los ángeles, para tenerlos a sus lados. Los ángeles tienen moral, los ángeles tienen la contingencia de poderle decir a Dios, no, no lo quiero hacer. Y tienen esa libertad. Y dentro de los seres morales hizo al hombre también. Y efectivamente un tercio de sus ángeles y el hombre le dijeron a Dios que no. Entonces todo lo que él lleva a cabo en este momento es ese plan de redención. A todos los hombres, no, a los que acepten lo que él quiere. Los otros tienen su libre albedrío para hacer lo que quieran a sí mismo. Nuestro Dios no puede ir fuera del libre albedrío que nos ha dado a cada uno, pero viendo las cosas hermosas, bien podrían ser todos conscientes de un autor que puede librar sus vidas del pecado y de la muerte y de todas las cosas y de todos sus temores y de librarlos. En una palabra, es que lo más hermoso es eso, es que vivimos, o sea, si, como dice también en Juan, ¿no? Si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Después nos acordamos que yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, otro versículo donde ciertamente la verdad es Cristo. Y ese Cristo, ese camino, esa verdad y esa vida, estamos completos en Él. Así mismo, es decir, nos extrañamos. Yo todavía me extraño muchas veces cómo es que es como que se ha encendido un grande fuego en nosotros que nos está dando a dar cada vez más información de nuestro Dios, conocer a nuestro Dios. Eso es la labor que Él nos ha dado y por tanto no me debería sorprender tanto. ¿Por qué? Porque estamos completos en esa creación. Es decir, Él se hizo hombre, se hizo espíritu para que habite en nosotros y nos enseñe las cosas del Padre, con ese versículo que acaba de referir Sara, ¿no? Que lo ha hecho con total claridad. Entonces imaginaros que un ser tan poderoso y tan perfecto en toda su obra, que se rebaje a nuestro nivel, como si no hubiera otros, además, como dice Sandra, trata a cada uno como si no hubiera otros. Y de hecho, ha habido épocas en la historia del hombre, pues siempre, que solo un pequeño remanente. No solo le da lugar, sino que dice, padre, es que sea fuera de ti no hay nada, fuera de ti no hay nada que merezca la pena y que se pueda comparar con toda la obra que tú estás haciendo en nosotros. Y
qué lindo, o sea, que nos quita los ojos de nosotros mismos, nos quita los ojos en ese sentido, de que nos ha mostrado que esa debilidad es necesaria, esa conciencia de debilidad, esa conciencia de limitación, esa conciencia de seres caídos que somos, es necesaria porque no molesta, no nos molesta en absoluto tener esa conciencia, y las dos cosas van juntas. Esto siempre os he dicho que qué trabajo me ha dado entender esto, o le he dado yo al Padre hasta que he caído en su balanza, porque las cosas de Dios siempre es un balance. De ahí que no podemos quedarnos con una parte solo de las Escrituras, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero al mismo tiempo soy consciente de mi limitación y mi debilidad. ¿Cómo se compaginan estas dos cosas? Esa es la labor del Espíritu, enseñándote cuál es la balanza. Y ahí descubres que allí sentado, en ese sitio, por la fe, solo por la fe, como sabemos, no por señales, no por sanidades, no por nada, sino por solo la fe. Lo único que tenemos es la palabra, pero la tenemos al completo en el gran secreto. Estamos repletos de Él, por tanto dejamos todo lo que se queda atrás, dejamos todo cuando éramos niños. Niños es ciertamente cuando queríamos hacer todas estas cosas por nuestra habilidad, por nuestra capacidad, y así hemos vivido muchos años. No, el maduro es el que le da su lugar apropiado a Dios y en Cristo, y es todo. Más literal de lo que parece esta palabra, todo. Entonces es, como Sandra decía, puede ir por las calles de Roma muy tranquila y con la paz. Puede estar con los amigos hablando de la corrupción, de la política, el miedo que tienen que sus hijos sean engañados y pervertidos, y todos tenemos, y Dios dice eso mismo, no estamos inmunes a que nuestros hijos caigan en esas dependencias que vemos todos los días. ¿Qué dice Dios? No te salgas de tu sitio. ¿Por qué? Porque ese es el único ancla que ellos van a tener. Y no es solo lo que decimos, sino lo que somos. Y ciertamente resplandecemos como luminares en este mundo cuando estamos sentados en Cristo, en la presencia de cualquiera. Pensaba que eso era un ejercicio de disciplina, de concentración, pero no, todo lo contrario. Siempre la debilidad y siempre ese nuevo ser, ese nuevo hombre, donde habita todos los frutos que nunca nosotros nos hubiésemos imaginado, o que nos tratábamos de ganar a base de repetirlo, pero siempre metido en el viejo hombre y no en Cristo. No, somos una nueva creación, y al mismo tiempo guardamos ante su presencia toda nuestra limitación, las dos cosas. Y veo que esa es la manera, porque antes, cuando decía yo ya estoy muerto en delitos y pecados, ahora es Cristo en mí, la esperanza de gloria. No es que eso no sea verdad, pero me trataba de sentar allí y no pasaba nada. Y como que me daba miedo, no miedo, pero ¿qué hago aquí? ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que ocurre? Y sin embargo, con esa limitación mía propia, allí sentado, pues me acuerdo la obra, de lo mucho que le costó, de cómo se entregó hasta la muerte, de cómo me está transformando Él y no yo, de cómo me ha hecho descansar de todas mis obras,
de todas, de todas. Es decir, si yo me dedico por la mañana a traducir y a recopilar estos estudios, es para mi beneficio. Es que me lo paso como un niño, vamos. O sea, es que veo cosas maravillosas. Y no estoy todo el día así, entre veces me voy a dar una vuelta, pero siempre todo, Cristo es todo. Y se hace tan habitual como el aire que respiramos, no lo olvidamos. Te puede venir cualquier idea al pensamiento, como estás desnudo ante Dios y sentado en ese lugar, no tratas de ocultárselo, ni mucho menos, hace parte de la debilidad, así que Padre, tú rápidamente ves que es tu viejo hombre y no lo oculto, no me siento avergonzado, como antes podría sentirme que trataba de no pensar. No, es libertad, es lo que Él dice, o sea, conoceréis la verdad, que es Cristo, y Él os hará libres. ¿Por qué? Porque yo creo que llega un punto en que le damos el lugar que Él merece en nuestras vidas, que Él quiere, y pasa a ser todo. Pero todo es que es increíble porque no imaginamos hasta qué punto es literal eso. Por nada estéis ansiosos, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Y Él está contigo, no echamos la ansiedad tanto para afuera, sino aquí dentro, en esa comunión con Él. Un pensamiento, una idea negativa, un temor. Recordar que Él pasa con nosotros, por tanto, Él tiene control de la situación, rápidamente se evapora, se cumple lo que está escrito en 2 de Corintios, si somos atribulados es para vuestra consolación, podemos consolar a otros que pasan por la misma tribulación que nosotros pasamos, y todo de una manera natural, todo de una manera simple, sencilla. Qué bonito. Yo pensaba, bueno, después de Charles West, de Stuart Allen, ahora haber descubierto a este Charles Baker y que había enviado trabajos, pero como solo recibía de él, y ahora he visto que en el Bible Understanding también hay un montón de trabajos de él, de Oscar Baker, pues he descubierto que es digamos que mucho más directo, es todo lo que hemos aprendido en pum, 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 letras, párrafos muy, muy sencillos y asimilamos perfectamente lo que dice, ¿no? De manera que todo esto es la obra de Cristo, y es el deseo que Él tiene para cada uno. Otra vez, qué bonito. Yo creo que eso lo estáis aprendiendo todos. Esta iglesia, como dice Oscar Baker, es invisible. Es una iglesia invisible. Es una iglesia que no tiene templos, que no hay denominaciones ningunas. Nosotros no somos una denominación. Es un privilegio juntarnos, porque ciertamente honramos a nuestro Padre, teniendo este Cristo dentro de nosotros. Yo creo que cada uno de vosotros está entendiendo que no debe poner sus ojos en nadie, ni en Pablo, ni en Bernabé, ni en Sara, ni en Juan Luis, sino que esa es la relación que Él va a conseguir, al fin y al cabo, con todos. Nosotros lo único que hacemos, esto lo he repetido varias veces, es que hemos hincado la rodilla antes de toda su creación perdida. La mayor parte sigue deambulando porque es muy difícil para ellos admitir que
que todo lo hace Cristo en ellos, no lo quieren, eso no lo quieren saber, ni les suena a chino además, no lo consiguen soportar. No, ellos tienen mucho que hacer para presentarle a nuestro Padre. Y de hecho quieren seguir viviendo en Egipto, viendo la corrupción que hay en Egipto y siendo realmente un problema que les desgasta todos los días. Gente muy buena en el sentido de creyentes, pero no conocen, no saben lo que está escrito. Se dejan llevar por los labios de los hombres. Eso es. Hay personas que están en seminarios 20 años y que les enseñan la palabra en sus púlpitos y leen los evangelios como leen los salmos, como leen, por tanto, ¿para qué quiero yo estudiar? Yo no la entiendo. Por tanto, eso es la gran mayoría. Y qué hermoso, porque hoy mismo, esperando en la reunión, vi el paralelo que tiene con Moisés, Pablo, y que ciertamente aquella gente salió a una tierra prometida y que sus cuerpos cayeron en el desierto, y solo la generación nueva, lo que es un precioso paralelo con el nuevo hombre, es que entró. Y sin embargo con Pablo sucede lo mismo. Él descubre la iglesia disponible para este tiempo y hora, cuando Israel es puesto de parte. Descubre un secreto que no sabían ni los profetas, ni los padres de Israel, ni nadie. Que tiene un hogar en estos tales lugares celestiales. Esta es la única iglesia que él reconoce en las Escrituras. Y sin embargo, todos creen a Dios, pero siguen deambulando por el desierto. Siguen deambulando por el desierto. Nosotros nos decimos, ¿cómo puede ser que seamos solo nosotros o que sea un remanente tan pequeño? Pero nuestro Dios nos dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestro aprendizaje. Es verdad. ¿Cómo es posible que en el tiempo de Moisés se calcula que serían unos 4 millones de judíos los que atravesaron el Mar Rojo? ¿Cómo es posible que todos los de 20 años para arriba que salieron, o sea, los más pequeñitos que salieron de aquel estuvieron 40 años, todos esos cayeron en el desierto? Y de la mayor parte de ellos, dice, no se agradó nuestro Dios. Y pudiendo haber entrado 30 días después de haber atravesado el Mar Rojo, ciertamente los condenó a que fuesen 40 años en el desierto por su incredulidad. De manera que no es tan distinto al día de hoy que solo haya un remanente de la nueva generación, del nuevo hombre, de la nueva creación. Aunque está disponible y escrito para todos, ¿no? Pues simplemente son como lo hizo Israel, tercos de corazón y duros de oír. ¿Ves? Tú hablas a cualquier creyente de estos que están a nuestro alrededor y dices, ¿sabes que Efesios hay un gran secreto divino? Mira a ver cómo te miran, ya verás. Te dicen, ya hablaremos de esto otro día. Vamos a hablar de política, qué es lo que debemos hablar y a ver qué es lo que vamos a hacer y a quién vas a votar y la extrema izquierda y la extrema derecha y este habla muy bien y el otro no, ese no vale para nada y el otro dice que sí, que aquel es bueno y discuten y hablan y se ríen, después se trata otro tema, cualquiera, el fútbol también, y ahora viene el europeo, y quién va a ganar, y quién crees tú que va a ganar,
Esto es vagar, esto es andar en el desierto. ¿Qué provecho hay? Ninguno, y ellos saben. Sin embargo, aquello está escrito para todos. No, no, no. Dice nuestro Padre que no echemos las perlas a los cerdos, ¿no? Es decir, no echemos las cosas preciosas que Él nos da, como hacíamos, testificando y testificando y testificando y testificando a las personas. No, 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 no. Cuando Dios nos acerca a alguien es precioso. Y cuando nos da esa oportunidad, y Pablo oraba para que Dios le abriese puertas de la palabra, que Dios las abriera. Él no iba abriendo puertas a nadie porque no tiene provecho ninguno. No somos nosotros, otra vez vuelve a ser Dios todo en todos. De manera que es un privilegio enorme la vía en Cristo, como nos está enseñando todas estas cosas. Y yo creo que esto es un pensamiento que nuestro Dios también me lo permite, porque todos estos hombres de Dios que se dedicaron a conocerlo, o que se dio a conocer nuestro Padre a ellos y ellos lo admitieron, todos hablan de que el tiempo era muy breve. Es decir, que las cosas se irían cuando fuesen acercándose a aquellos que estuviesen despiertos, Dios les daría iluminación, como nos está dando, y que las cosas se irían acelerando a una velocidad mucho más grande, como está ocurriendo hoy, con la inteligencia artificial, con todos los medios de comunicación, con todas las tecnologías que están sumamente avanzadas. Todo se aceleró, como dijeron siempre todos estos grandes hombres de nuestro Padre, y realmente están recibiendo esto. Yo digo, Padre, qué bueno, mismo que dure 6, 7, 8 años más, yo no lo sé, ni me importa, ya no. Antes sí que me preocupaba y era un infierno pensar que podría durar 10 años más. Ya, 10 años más aquí no lo aguanto. Ahora no, sé que es el tiempo de Dios, me callo. Sí que le digo a Dios, cuanto antes, tu proyecto, que te manifiestes en aquel sitio cuanto antes, ¿vale? Que nos fundamos contigo y que a partir de ahí para nosotros sea esa epifanía, esta esperanza maravillosa, y que den comienzo los juicios aquí en la tierra, que venga esa batalla de Miguel expulsando a estos espíritus demoníacos en ese lugar celestial, que caigan aquí todos tus juicios como los has explicado en el Apocalipsis, que venga por fin el reino a la tierra, donde Dios enjugará toda lágrima y donde... Y que el milenio no es otra cosa sino la preparación para el estado del paraíso, cuando el Hijo le entregue todo al Padre en sus manos. Por tanto, esto es lo que sí que yo creo que nos pone el deseo Dios de que cuanto antes, Padre, cuanto antes. Pero al mismo tiempo, hasta que eso llegue, no va a dejar de iluminarnos el entendimiento. De manera que merece la pena estar vestidos de Cristo. No con la hoja de higuera del limitado, que eso se apodrece y cae y no da calor, pero con su túnica de piel. Qué bonito, la túnica de piel requiere primero el sacrificio del animal, de donde se quita la piel. Esto es lo que él hizo, rebajándose hasta la cruz. Y nos vistió para que podamos soportar estas temperaturas que hace en este mundo, que está cada vez más frío y más oscuro. Y muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Amparito tuvo que retirarse hace 5 minutos.
Entonces me dijo que la despidiera. Dolly, ¿tú quisieras cerrar con una oración, por favor? Sí, Gracias, sí, Dolly. claro. Te escuchamos. Bueno, Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por este espacio que nos permites compartir, por estos nuevos escudrimientos que estamos haciendo sobre tu palabra, Señor. Permítenos que cada día la lucidez se dé en nuestros corazones, en todo lo que tú nos permites iluminar nuestra mente, Señor. Gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí. Permítenos, Señor, que tengamos siempre esa mente presta a seguirte, Señor, a estar en el andar contigo y en Cristo. Ayúdanos para que seamos esos hijos tuyos siempre eh, en el camino, Señor. Ayúdanos también para que cualquier tipo de situación de dolencia, de malestar o de preocupación esté en calma en nuestros corazones, porque tú, Señor, nos das esa paz que siempre necesitamos y que nos cobijas siempre, Padre amado. Gracias por este privilegio de tenerte, de tener a través de lo que Sarita, Amparito, Juan y cada uno de los que están aportando este nuevo momento de tener los videos y de tener la información para que sea alimento diario en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para atesorarte siempre y para tenerte junto a nuestras familias y junto a todo lo que es la creencia, Padre amado. Te damos total e infinitas gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Dolly. Muchas gracias por tu oración. Gracias a todos por estar en este día, en esta reunión. Recuerden que es comunar entre nosotros y con Dios. Antes de que nos vayamos, quiero decirles que les confirmamos la reunión del jueves. Ya inicia la Semana Santa y en Semana Santa no tenemos reuniones. Entonces, nos estaremos viendo de este jueves, o sea, después de Semana Santa, el martes. ¿Vale? No Pero sé, quiero... Sara, yo Señor. recibí un audio de Amparo a decirnos si pudiésemos tratar un tema que ella preguntó y que ella está viendo y que sería el jueves. Sí, por eso. O sea, el Sí, el jueves jueves sí. nos Este vemos. Este fue jueves. sí. Sí, Oh, genial. sí. Y de alguna manera y de una forma sencilla, Dolly, yo voy a procurarte esto de las estructuras. Es bueno que por lo menos entendamos el diseño, ¿no? Anuncio. Ya verás que es mucho más sencillo y en poco tiempo voy primero a estudiarlo en esto del libro de Bullinger y después también entonces en el jueves podremos tratar este tema 10 minutos, nada más, porque... Genial. Pero sí, yo creo que me alegra mucho que hayas sacado el tema porque yo sabía que realmente esto puede crear mucha confusión en la gente y no, es más sencillo de lo que parece. Un gran Perfecto. abrazo y muchas Nos gracias. vemos el jueves los que quieran participar, ¿vale? Un abrazo para todos. Feliz noche. Dios los Muchas guarde. gracias. Chao. Buenas noches. Dale. Sarita, gracias, Juan. Chaito. Chao, mi Dolly. Chao, Yasmín, Emana, Nunci. Vamos por acá.